Buenas tardes a todos, bienvenidos a los que se unen a este seminario online. Es un placer recibirlos a todos en esta nueva actividad, hoy jueves 29 de julio en transmisión en directo. Les saluda Natalia Carruego, directora de Interoncology, y me complace darles una cálida bienvenida a los webinar series de Interoncology con el apoyo de BrainLab. El objetivo de esta plataforma académica es poder compartir con la audiencia las experiencias de destacados profesionales, líderes y referentes en cirugía de columna vertebral de diferentes instituciones, y gracias a ellos cada nueva serie de estos seminarios es visualizado por más de 600 profesionales, llegando así a una amplia audiencia que se beneficia de este conocimiento que ellos comparten con nosotros. Para introducirnos en el seminario de hoy sobre cirugía de columna mínimamente invasiva, contaremos con la presencia de dos ponentes. Ellos son especialistas que nos acompañan desde Colombia y desde España. El físico-médico Juan Carlos Paz Lozada y el neurocirujano Edgar Ferreira Martins. Para que interactuemos y nos mantengamos conectados, les dejo saber que disponen de un chat que tenemos abierto como canal de comunicación para que nos hagan llegar las preguntas a los ponentes. Y al término de las presentaciones, ellos podrán responder. Vamos a comenzar entonces con el primer ponente. Voy a hacer el turno de palabra a Juan Carlos Paz. Él es jefe de servicio de física médica de la Fundación de Valle de Lili en Colombia. Es un placer, Juan Carlos, recibirte. Te damos la cálida bienvenida y el escenario es tuyo. Hey, bueno, buenas tardes acá en Colombia, buenas noches en España y buen día al resto de personas que nos vean a través del mundo. Pues como dijo Natalia, mi nombre es Juan Carlos Paz y el día de hoy voy a compartir la charla titulada Aspectos. Un momento que no encuentro la... Aspectos físicos en la planificación y tratamiento de malformaciones arteriovenosas. Un momento, ya comparto la pantalla. ¿Se puede ver la pantalla allí? Juan Carlos, te escuchamos y te vemos perfecto. Continúa, gracias. Listo. Entonces, yo trabajo para la Fundación Valle de Lili. La Fundación Valle de Lili, un poquito más adelante hablaré un poquito de ella. Este es un poco de contenido de la charla. Lo que voy a dar sería la introducción, el abordaje, siempre el riesgo versus beneficio para el tratamiento de malformaciones arteriovenosas, la delimitación de volúmenes, cómo difiere la prescripción de dosis entre un gamma knife y un LINAC, dosis de prescripción versus insulina de prescripción, la opción de hacer más fraccionadas, y finalmente hablaré de un poco de la experiencia que tenemos acá en nuestro servicio. Inicialmente, pues la Fundación Valle de Lili, el hospital al que pertenezco, es un hospital que está ubicado en Colombia, al suroccidente, en la ciudad de Cali. Ha sido acreedor a diferentes méritos o premios a nivel tanto nacional como de Latinoamérica. Y entre esos está que fuimos en algún momento segundo y tercero y cuarto mejor institución en salud a nivel latinoamericano, y en Colombia fuimos catalogados el año pasado como las primeras empresas en el sector salud. Esta es una foto del hospital, un hospital siempre grande, de cuarto nivel. Y por estar nosotros, nuestro servicio de radioterapia, por estar embebido dentro del hospital, tenemos opción a 3 aceleradores lineales, a una unidad de braquiterapia que están dentro del servicio, y un CT especializado para radioterapia. Adicional, tenemos opciones de entrada a geografía, a PET-CT y a resonancia magnética. Ya entrando con el tema con el cual pretendo abordar el día de hoy, son las malformaciones, las ABM. Las malformaciones, cuando se va a elegir el paciente, esa es una parte clínica, pero el abordaje que estoy haciendo aquí es cómo seleccionamos el paciente. Si el volumen es menor a 10 cc, y dependiendo de la ubicación, ya se le puede hacer una cirugía o se le puede hacer procedimiento endovascular, y si ya es una localización muy difícil de que se entre a través de cirugía
o de endovascular, lo que se hace es un abordaje, ya sea por observación o por radiocirugía. Finalmente, si la lesión es muy grande y la ubicación es muy compleja, lo que se hace es observación endovascular o radiocirugía ya con el modelo hipofraccionado. El abordaje siempre de una malformación arteriovenosa va a ser riesgo versus beneficio. Siempre va a existir el riesgo de sangrado en un paciente que se le detecta una malformación arteriovenosa, ya esta sea sintomática o asintomática. Igualmente, cuando el paciente se somete a radiación o es irradiado para una malformación arteriovenosa, siempre va a existir la probabilidad de sangrado hasta que ésta no esté obliterada completamente. El abordaje ya para el riesgo inherente a una malformación arteriovenosa, si es el primer sangrado y según el tamaño y cómo drenen las venas que están presentes en esta, puede ser de 1%, 2% o 2.2% anual, y si ya es un segundo sangrado, pues las probabilidades aumentan. Igualmente, el riesgo que se tiene cuando se somete el paciente a irradiar es que dependiendo del tamaño de la lesión y dependiendo de la ubicación, podemos tener un riesgo muy bajo de generar efectos por radiación, o ya un riesgo muchísimo más alto, dependiendo del tamaño y de la ubicación que se tenga. Acá en esta gráfica de acá, pues mostramos cómo la probabilidad de obliteración de la lesión depende de qué dosis marginal se le esté aplicando a la misma. Vemos que dependiendo de la dosis marginal que reciba la malformación, podemos tener una obliteración, una probabilidad de obliteración mayor o menor. ¿Cómo se hace la limitación de volúmenes? La limitación de volúmenes en nuestro servicio lo que hacemos es a través de resonancia magnética nuclear, angiografía y un set de planeación, se define por parte del neurocirujano cómo va a ser, cuál va a ser la ubicación de la malformación arteriovenosa. Seguidamente le damos una expansión de 1 milímetro, y esto es en general para cualquier procedimiento, sea una lesión benigna o una lesión metastásica o una malformación arteriovenosa. ¿Qué pasa? ¿Por qué hacemos este milímetro de expansión? Este milímetro de expansión lo hacemos debido a que, como lo comenté anteriormente, los métodos que usamos para, en este caso, la malformación arteriovenosa, es una angiografía y una fusión entre la angiografía y una resonancia, las cuales tienen intrínsecamente unas incertidumbres que, obviamente, desde el punto de vista físico, no son cero. En esta diapositiva muestro el equipamiento utilizado, y en el cual demuestro que cada modalidad de imagen de estas tiene una incertidumbre intrínseca, la cual nosotros hemos decidido, no la hemos calculado, pero hemos aceptado de que no vamos a hacer un margen cero, sino que vamos siempre a tomar un margen de 1 milímetro. ¿Qué pasa ya después de contorneado, cuando encontramos que la lesión a tratar o el volumen que queremos tratar se tiene una intersección con un órgano a riesgo? Lo que hacemos es que hacemos una redefinición del PTB, en el cual hacia el lado donde está el órgano a riesgo no dejamos esa expansión, pero la expansión hacia los otros lados la dejamos con 1 milímetro. Volviendo a lo que me comenté inicialmente, que es el Gamma Knife versus Linac, la mayoría de trabajos que se hicieron para el tratamiento de malformaciones arteriovenosas con radiación fueron desarrollados en Gamma Knife. Aquí presento una serie de documentos publicados por el grupo de Pittsburgh, en el cual reportan que dependiendo del tipo, el grado que tenga la malformación, el tipo de paciente, si es pediátrico, si es adulto, la ubicación que tenga, la dosis que reciba, dependiendo de eso, asimismo va a ser la probabilidad que tengamos de obliteración. Entonces, ¿por qué traigo esta gráfica aquí? Porque cuando nosotros estamos planeando o estamos en un abordaje para realizar un plan de tratamiento,
de una malformación, tenemos que tener en cuenta cómo está escrito el protocolo o de dónde salió el protocolo. Y usualmente el lenguaje que usa el Gamma Knife, que es desarrollado principalmente por neurocirujanos, no es el lenguaje que estamos acostumbrados a trabajar nosotros comúnmente cuando trabajamos con acelerador. Entonces voy a mostrar algunos conceptos de los que se deben de tener en cuenta cuando decidamos ir de un protocolo creado en Gamma Knife a un protocolo creado en acelerado lineal o en un LINAC. ¿Qué nos muestra la literatura? Nos muestra la literatura que dependiendo del diámetro, del máximo diámetro que tenga la malformación, asimismo vamos a tener una dependencia de qué tan rápido y qué tan alta sea la probabilidad de que ésta se oblitere. Y la otra es que dependiendo de la dosis marginal que le estemos impartiendo a esa lesión, asimismo vamos a tener una mayor probabilidad, a mayor dosis, en dosis mayores a 20 vamos a tener una mayor probabilidad de obliteración que cuando tenemos dosis menores a 20. Siempre en la literatura, hablando nos muestra, en este caso el grupo de Pittsburgh, que la dosis marginal, nos hablan de la dosis marginal. Igualmente en esta gráfica también tenemos es otro de los documentos de ellos en los cuales nos dicen que las lesiones que se traten entre 20 y 25 en una dosis marginal van a tener mayor probabilidad de obliteración que aquellas que reciban menos dosis en una única fracción. Entonces, para pasar a analizar ese tipo de concepto que se trae del Gamma Knife cuando vamos a planear con un acelerador lineal o los que venimos acostumbrados a trabajar en radioterapia con protocolos de ICRU o de la ICRP, tenemos dos conceptos que se definen en Gamma Knife. Uno es la dosis de prescripción y otro es la isodosis de prescripción. La dosis de prescripción es la dosis que envuelve el 95% del volumen del PTB o del blanco que vamos a tratar. Y la isodosis de prescripción ya es un concepto que viene del Gamma Knife, en el cual se hace un cociente entre la dosis de prescripción y la dosis máxima que tiene el plan de tratamiento, o el plan que estamos haciendo. Para eso he traído un ejemplo aquí. Esta es la curva clásica o una curva de isodosis de un PTB en el cual vamos y buscamos cuál es el 95% y miramos qué dosis está recibiendo en el 95%. En ese caso, la dosis que está recibiendo es 2100 centigrade o 21 gray. Y entonces si queremos hallar la dosis de prescripción sería 21 gray y la isolínea de prescripción sería buscar el máximo de ese plan, el cual es este valor, y hacer la división entre 2100 y 2672. En este caso está aproximado al 80%, o sea que en este caso, en el lenguaje que se usa clásicamente para Gamma Knife, tenemos que es una isodosis de 21 gray prescrita a la isolínea del 80%. Este caso muestro dos planes de tratamiento en los cuales tenemos que ambos planes están prescritos a 35 gray o 3500 centigray, pero la isolínea de prescripción difiere. ¿Por qué? Porque los valores máximos, lo que llamamos clásicamente máximo en radioterapia convencional, difieren de un plan a otro. O sea que ambas están prescritas a 35, pero una por la isodosis del 86% y otra por la isolínea del 79%. Esto es importante, ¿por qué? Perdón, porque si llegamos a hacer un mal entendimiento del protocolo o algo, podríamos creer que un plan que está prescrito a 21 gray o la isolínea del 80% sería sacarle el 80% a 2100, el cual da 1680. Entonces, un plan que pensaría, o que el protocolo nos dice que debemos de tratar aquí, terminaríamos apuntándole al blanco a tratar en esta área de acá. ¿Y cuál es el resultado de esto que tenemos acá? El resultado es que en un plan que por un error en el concepto podemos estar cayendo en dosis marginales menor a 20 gray, mientras que en el mismo plan pudiésemos haber llegado a dosis marginales mayores
a 20 Gray. Entonces, aquí radica la importancia de poder interpolar conceptos de protocolos que están creados para Gamma Knife a protocolos que están, o cuando lo vamos a aterrizar a nuestro protocolo, si vamos a tratar de un acelerador lineal. Volviendo al ejemplo con el que mostré anteriormente, este es uno en el cual 21 Gray estamos a 95, pero cuando intentamos evaluar el órgano a riesgo, en este caso el tallo cerebral, encontramos que el tallo cerebral está un poco alto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Entonces, ahí, ¿cuál sería el abordaje o qué hacer allí? Entonces, usualmente ya como experiencia propia nosotros empezamos a mirar, empezamos en 21 y empezamos a ver si podemos ir un poco más arriba o si podemos ir un poco más abajo. Pero ¿qué hacer si ya cuando estemos en 18 Gray no podemos bajar de allí? O sea, no podemos estar ahí. Tratamos el paciente más abajo, sabiendo que más abajo de la curva tenemos menos probabilidad de obliteración, o qué hacer allí. Entonces aquí nos surge la opción de hacer tratamientos fraccionados. Nosotros antes de incorporar en nuestra última máquina, que fue un acelerador lineal TrueBeam frameless, no podíamos hacer tratamientos hiperfraccionados. Entonces lo que hacíamos era hacer o el que no tenga la opción de hacer frameless, pues le tocaría seguir bajando dosis hasta que lo pueda lograr los constreños al órgano a riesgo o derivar el paciente. Mientras que con una opción de hacer un tratamiento fraccionado, lo que podemos es hiperfraccionar, y ya veremos que aquí la literatura nos sugiere que cuando hiperfraccionamos podemos tener resultados similares a los que obtenemos cuando estamos en una sola fracción. Entonces, ¿cuál es la mejor opción para hacer tratamientos de malformaciones fraccionadas? La mejor opción es cuando la malformación esté pegada a un órgano a riesgo o cuando tenga un volumen significativo. Cuando el volumen es muy grande y el B12 de una sola fracción nos está superando los 10 centímetros cúbicos, entonces allí pasamos o buscamos la opción de hacerlo a través de fraccionada, de la malformación fraccionada. Entonces, con esto, si la lesión es pequeña, podemos tener probabilidades altas de obliteración, como 81%, y si es mayor a 10 mililitros, la probabilidad de obliteración estaría entre 22 y 75%. Entonces, desde el punto de vista físico, ¿qué ventaja tiene cuando lo hiperfraccionamos con respecto a dosis única? Entonces, la dosis única, como arrancamos a planear, es 21 Gray y fraccionada es 35 Gray. El constraint para tallo cerebral es 15 Gray en dosis única y 31 en fraccionada. ¿Qué pasa? Si yo al borde de la lesión tengo 21 Gray y el tallo, por ejemplo, está pegado, muy pegado, como el ejemplo que mostré, me tocaría caer de la isodosis del 100 a la del 71 en un espacio muy pequeño. Entonces sería un gradiente muy alto que la mayoría de TPS no pueden cumplir. Mientras que en el caso de fraccionada, caer de 35 a 31 indicaría caer de la del 100 al 88%. Entonces, ese gradiente de dosis es mucho más alcanzable con un sistema de planeación que cuando estamos dando dosis única. La otra es el constraint de cerebro menos PTB. Usualmente, o el constraint es que tenemos B12 Gray que sea menor o igual a 10 cc. Y en el caso de esta es 20 Gray menor a 20 cc. Entonces lo mismo. Aquí ambos equivalen a la isolínea del 57% o a la isodosis del 57% de lo que se prescribió, pero ¿qué pasa? En esta tengo 20 cc, mientras que en esta solo tengo 10 cc. Entonces aquí tengo mayor probabilidad de maniobra cuando estoy creando mi plan que si lo trato con una fracción única. Ahora, ¿qué hacer si dosimétricamente es imposible llegar a lo ideal? Todo lo que hablé es con respecto a lo ideal dentro del protocolo. Eso es mientras se pueda cumplir, mientras yo pueda fraccionar, mientras pueda aumentar dosis, mientras
Si no se puede cumplir, no lo podemos cumplir, ya es una decisión netamente clínica. Recuerdo que esta charla es física y está orientada hacia la planeación. Entonces ya es una decisión clínica si se trata o no se trata el paciente. Igualmente, si es una lesión que está metida en un lugar que no se puede, no puede llegar en cirugía, que no se puede embolizar y que la única opción es radiocirugía con una dosis baja, pues recuerdo una de las primeras diapositivas que mostré, que esto es un abordaje de riesgo versus beneficio. Entonces ya yo hablando aquí como si yo fuese el paciente, pues yo preferiría ir con una probabilidad que no es la ideal, pero que aunque sea es una probabilidad de conseguir una obliteración, a dejar quieto, sabiendo que dejándolo quieto igual voy a tener una posibilidad de sangrado. Y aquí para entrar en la recta final, voy a hablar un poco acerca de la experiencia que tenemos nosotros. Nosotros iniciamos a mediados de 2014 con un acelerado lineal artista. Inicialmente trabajábamos con un marco de estereotaxia y ese marco de estereotaxia nos permitía solamente hacer dosis únicas. Durante ese tiempo tratamos varios pacientes, entre eso he traído un caso aquí de dosis única. En ese caso, un paciente que se prescribió a 21 Gray, el volumen del PTB era 4.89 cc y esta era seguimiento con resonancia. Esta era pretratamiento a 1 año de tratamiento, de 2 años de tratamiento. Y en este caso, aunque la tecnología de tratamiento no era la top, igual tuvimos unos muy buenos resultados con esta paciente. Ya para fraccionadas, las más fraccionadas las empezamos aproximadamente hace 2 años, cuando instauramos nuestro sistema de acelerado lineal TrueBeam, con una cama 6D, con sistema de SAC-Track, con un sistema de planeación Elements de BrainLab, y lo empezamos a hacer con 5 fracciones de 7 Gray. Un arco dinámico, como lo dice, con máscara, frameless y los constraints de los que hablé anteriormente. Este es un caso para fraccionada. Esta, aunque el volumen nos permitía tratarla en dosis única, la ubicación que tenía con respecto al tallo no era la más ideal. Entonces nos tocaba bajar mucho la dosis, o sea que nos tocaba irnos mucho a esta parte de acá de la curva si la tratábamos con dosis única. Entonces en un grupo ya multidisciplinario, con los radiooncólogos, con los neurocirujanos, los físicos médicos, pues se decidió que de pronto el plan fraccionado nos iba a ir mejor. Efectivamente se hizo el plan y se trató. Logramos darle 35% dosis marginal, 35 Gray, perdón, dosis marginal al volumen, cumpliendo las restricciones para órgano a riesgo del tallo. Y este último es el caso 3, que es un fraccionamiento por volumen. Esta lesión era un poco grande, adicional tenía material de embolización, y entonces lo que se decidió fue tratarla en fraccionada. Se realizaron diferentes planes. En esta no pudimos ir a los 35 Gray, pero logramos llegar a 30 Gray en 5 fracciones. Esto fue por el volumen del 20% que recibía el cerebro sano. Esta es una foto de cómo fue el trabajo. Este trabajo, esta paciente tenía material de embolización pegado a la lesión, entonces lo que también se hizo fue contornear el material de embolización, contornear la lesión, y lo que se evaluó fue el cerebro sano, el cerebro menos material de embolización y menos PTB. Entonces, allí lo que, como comenté anteriormente, se logró la planeación y se lograron resultados. Ya para finalizar, como conclusiones, pues es que el equipo de trabajo es parte importante, pero con alta tecnología, por ejemplo, en el caso de poder hacer frameless, podemos llegar más lejos en tratamientos, en este caso de malformaciones, teniendo opciones diferentes a tratar como una sola sesión. Y la otra conclusión es que el fraccionamiento de malformaciones, el fraccionamiento de este tipo de tratamiento nos permite ir un poco más arriba en la probabilidad de obliteración, manteniendo un balance óptimo entre la dosis terapéutica y las posibles complicaciones que existan
para el paciente. Ya con esto termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos Paz Lozada, desde Colombia, por tu presentación, por esta presentación tan clara de presentación de casos clínicos. Los animo a los asistentes, al público que tenemos allí presente, conectado una vez más, a que envíe sus preguntas y al final del seminario nos juntaremos en la mesa redonda y allí podrán los ponentes responderlas. Allí tenemos el chat para que puedan enviarnos esas preguntas para Juan Carlos y para el físico médico. Juan Carlos, por favor, si dejas de compartir tu pantalla para que podamos continuar. Estupendo. Bueno, vamos a continuar antes de que el doctor Edgar Ferreira pueda compartir su pantalla. Docs, le pido por favor que deje de hacerlo por un momento. Antes de ello, vamos a reproducir un video muy cortito del patrocinador de esta plataforma, que es BrainLab, que como cada actividad que iniciamos nos apoyan para que podamos llevar a cabo esta serie de webinars detrás de todo este trabajo. Hay mucha gente que está pendiente trabajando y bueno, agradecemos por ello a BrainLab que nos apoyen. 2 minutitos y a la vuelta estamos con la siguiente ponencia. No se muevan. The revolutionary Spine SRS workflow presents solutions to many of the current challenges in spine radiosurgery and offers a complete end-to-end solution for spine patients. Element Spine Curvature Correction applies automatic elastic fusion tailored and validated for multi-level vertebrae co-registration to compensate for different spine curvatures. With just one click, individual fusions per vertebrae are applied, enabled by thorough tissue classification to prevent bone deformation and match MR to CT or CT to CT scans. Element SmartBrush Spine rapidly and consistently creates gross tumor volumes, clinical target volumes, and related organs at risk for spine SRS treatments. The new parallel view gives the user the option to perform guided multimodal contouring. After outlining the tumor, all 3D objects are automatically created, including an associated organ at risk and the corresponding CTV that is defined based on International Spine Consortium guidelines. As with all pre-planning elements, dose planning works with a high degree of automation to consistently and efficiently create high-quality treatment plans. With just one click, a spine VMAT plan is created in minutes. Among a number of various optimization techniques, a patented algorithm selectively exposes the vertebra for enhanced spinal cord sparing. Once plan optimization is complete, users are offered a range of intuitive tools to personalize the plan. These include the ability to dynamically adjust the priority between the target and the most critical organ at risk. All that remains is to export to ExactTrack, which provides continual intrafractional monitoring with submillimetric delivery precision. The cutting-edge Element Spine SRS workflow enables exceptional planning and offers clinical efficiency for both treatment planning and delivery. Muchas gracias, BrainLab, por vuestro apoyo. Muchísimas gracias a BrainLab. Es entonces ahora el turno del doctor Edgar Ferreira Martins. Él es neurocirujano del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Bienvenido, doctor, a esta plataforma Interoncology. Lo escuchamos muy atentos. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Voy a hablar un poco sobre lo que es la cirugía mínimamente invasiva y las aplicaciones que tenemos en la navegación para el tratamiento quirúrgico de este tipo de lesiones tumorales, tanto intradurales como extradurales en la actualidad. Yo soy neurocirujano formado en el Hospital Puerta de Hierro. Actualmente trabajo en el Hospital Ramón y Cajal de aquí de Madrid y me licencié como médico cirujano en la Universidad Central de Venezuela en el 2002.
A finales del siglo XIX, el doctor Victor Horsley y William Gowers en el Reino Unido fueron los primeros que empezaron a describir quirúrgicamente y anatómicamente lo que eran las lesiones espinales tumorales. Estos hallazgos eran muchas veces incidentales, como ellos describen, buscando otro tipo de patologías, hernias u otro tipo de cuestiones que hasta el momento no se habían descrito en ningún momento. Posteriormente, a principios del siglo XX, el doctor Charles Ellsberg en Nueva York hace una descripción primero en la revista Annals of Surgery de lo que son las lesiones de este tipo tumorales y posteriormente describe, porque, ya que él era neurólogo también, una descripción semiológica de lo que eran los hallazgos clínicos y la correlación que tenían según la localización y las estructuras que interesaban estos tumores. Como todos conocemos, aproximadamente la mitad de las lesiones del canal espinal son lesiones epidurales, no son lesiones que estén dentro de la dura madre, y en estas podemos englobar pues, las lesiones de los huesos o las lesiones del tejido epidural, como pueden ser la grasa epidural, por ejemplo, y otro tipo de estructuras. La otra mitad de las lesiones del canal espinal, la mayor parte de ellas son lesiones intradurales, pero que no están dentro de la médula, son las intradurales extramedulares. Y luego tenemos residualmente, sobre todo en el adulto, alrededor del 15% de lesiones que sí que son lesiones tumorales intramedulares. Ahondando un poquito más sobre lo que son las lesiones tumorales intradurales extramedulares, tenemos que son más frecuentemente los tumores de las cubiertas meníngeas y los tumores neuronales, los neurinomas o schwannomas. Estos son los candidatos ideales para iniciar una vía mínimamente invasiva para el tratamiento quirúrgico o una vía tradicional, porque son las lesiones que menos déficit postoperatorio producen y que son relativamente más sencillas a nivel técnico de operar. Estas lesiones, como les mencioné, pueden ser los meningiomas, los neurinomas, los ependimomas, y son lesiones que debemos estudiar bien a nivel imagenológico, porque son las que nos van a dar pues, esa pista de si son abordables, tanto por su localización intra o extramedular, porque también nos darán la información de dónde, en qué zona del canal están, si es en una zona anterior o una zona posterior, sobre todo a nivel dorsal y cervical, y también nos darán la información sobre el número de niveles que interesa esta lesión. Eso también puede jugar un papel importante a la hora de decidir si se abordan estas lesiones a través de un abordaje mínimamente invasivo o no. Como ya les mencioné, pues los tumores intramedulares, intraespinales, perdón, intramedulares, los más frecuentes son los astrocitomas y los glioblastomas. A nivel los tumores de tipo embriológico, tenemos los PENETs, los neuroectodérmicos. También tenemos los ependimales, que son los de origen ependimal, que son los ependimomas y los subependimomas. Y luego tenemos tumores de tipo oligodendroglial en cuanto a los tumores de tejido neuroepitelial. Luego tenemos, como ya mencioné, los tumores que nacen de los nervios espinales y que también pueden ser partes de ellos intramedulares, como son los neurofibromas y los schwannomas. Luego tenemos los de origen mesenquimal, como los hemangioblastomas, los lipomas, los melanomas, que no siempre son tumores metastásicos, sino que a veces son primarios, y los sarcomas. Luego tenemos los tumores de origen germinal, como el germinoma y el teratoma, y los tumores, las lesiones que son quísticas, que semejan tumores, como por ejemplo los quistes dermoides o epidermoides.
Los tumores intramedulares, como ya les mencioné, son bastante infrecuentes en los adultos, son bastante más frecuentes en los niños, llegan a ser hasta el 40% de los tumores intramedulares. La gran mayoría de ellos son tumores gliales, la mayor parte de estos son ependimomas y un tercio de ellos son astrocitomas, y residualmente también tenemos los hemangioblastomas. Son mucho más infrecuentes que los tumores primarios intracerebrales, y al ser poco sospechados, son susceptibles a un diagnóstico tardío, lo cual empeora el pronóstico del paciente, ya que a medida que tiene más síntomas el paciente, pues sabemos que la cirugía hay una correlación en la extensión y en la agresividad de la lesión, y el pronóstico será peor. Otra patología intramedular que también se puede tratar en algunas ocasiones por vía mínimamente invasiva, pues tenemos los quistes siringomiélicos, tenemos también las malformaciones vasculares, tenemos también los angiomas cavernosos, que tampoco son tan infrecuentes y sí que observamos en algunas ocasiones, y que el criterio de tratamiento, si estamos claros en la imagen, puede ser inicialmente la observación. Otras lesiones también, tenemos los conos anclados y los quistes aracnoideos, que en ocasiones también producen clínica por compresión o por tracción, y también son susceptibles de tratamiento quirúrgico en ocasiones. En cuanto a la literatura, pues observamos que si hacemos una búsqueda concienzuda sobre lo que es la cirugía de lesiones intradurales, pues existe a partir del año 60, exponencialmente, sobre todo a partir del año 80, de la década de los 80, un crecimiento exponencial de las publicaciones que se han hecho. Si agregamos a los criterios de búsqueda lo que son las lesiones, el abordaje mínimamente invasivo, pues ya retrasamos más la aparición de estas búsquedas a partir del año 2000. Las primeras publicaciones que existieron a través de abordajes unilaterales transmusculares fueron por Yazargil en principios de la década de los 90, y también por el grupo de San Francisco, también en la misma época. El año de corte, sobre todo, en cuanto se ve el crecimiento, como ya les mencioné, es a partir del año 90, que coincidió con estas publicaciones, y ya más recientemente, en los últimos 20 años, pues ya hay unas series suficientemente grandes para poder realizar comparaciones entre lo que son abordajes mínimamente invasivos y tradicionales, y ya hay descripciones anatómicas específicas donde se pueden ya estudiar y observar los resultados en estas series. Y también a nivel biomecánico, pero que ya se repite los hallazgos de lo que es la cirugía degenerativa en lo que es el abordaje mínimamente invasivo, y sus ventajas con respecto a los abordajes tradicionales. En lo que es la literatura específicamente sobre lo que son las series que se hacen abordajes mínimamente invasivos, pues tenemos en San Francisco el grupo del Dr. Chu, que en el 2015 publicaron una serie de casi 70 pacientes por un abordaje en línea media con un retractor no tubular, pero bueno, es una serie importante, y ya más o menos hablan de este tipo de lesiones, sobre todo las extramedulares. El doctor Soriano en México también publicó el año pasado una serie de 13 pacientes con lesiones intradurales y extramedulares, es una serie exclusiva del uso de tubos dilatadores. Luego el doctor Fessler, en un estudio multicéntrico, hizo una revisión para el Neurosurgical Focus, donde hasta 45 pacientes con lesiones extramedulares, y en Canadá, en Montreal, pues se hizo un estudio también con 13 pacientes. Lo que respecta a nuestra serie, pues más o menos revisando
Entre el 2014 y el 2021, de 1.600 cirugías espinales que realizamos en nuestro hospital, de esas 1.600 cirugías, 117 fueron tumores espinales. También de esas 1.600 cirugías espinales, 417 fueron abordajes mínimamente invasivos, y el total de tumores espinales abordados por vía mínimamente invasiva fueron 18 en total. Esa es nuestra serie. La distribución entre los sexos es básicamente uniforme. Principalmente estamos hablando de tumores que se distribuyen en el segmento lumbar, seguido del segmento dorsal y posteriormente por el cervical. De los 18 casos, uno correspondió a una lesión intramedular, que fue un PENET cervical, y otro una fístula dural, un abordaje, una lesión vascular, que fue una fístula dural, que también fue abordado de esta manera. Las edades, pues, es bastante heterogéneo el grupo poblacional. El síntoma predominante por el cual se estudió a estos pacientes fue por dolor axial. Solo 2 pacientes presentaban focalidad neurológica en nuestra serie. Todos los casos se realizaron con monitorización neurofisiológica preoperatoria y postoperatoria e intraoperatoria. De todos los 18 casos, un caso tuvo que ser reintervenido con infección de la herida quirúrgica. No hemos tenido fístulas de líquido cefalorraquídeo activa, pero sí 2 pseudomeningocele subclínicos, que luego veremos en los casos que he recopilado. Y pues como a partir del 2017 en nuestro centro contamos con un sistema de neuronavegación, con una adquisición de imagen en 3D de un Airo BrainLab, que fue el primero instalado en España y uno de los primeros en toda Europa, pues ya básicamente más de la mitad de los casos fueron realizados con el uso de la neuronavegación. Un poco para describirles el workflow que nosotros usamos habitualmente. Tenemos como primer aspecto el posicionamiento en quirófano de lo que son, pues, las mesas de enfermería, de instrumentales, de las máquinas de anestesia, de neurofisiología, que ya lo veremos. Posteriormente vendría la colocación del paciente. Cuando hacemos navegación, pues tiene que ser una colocación con el paciente muy bien fijado en la mesa quirúrgica. Posteriormente se realiza el TAC de registro, el preoperatorio que llamamos nosotros, el marcaje de la incisión, el abordaje posteriormente que es transmuscular para mediano, con una técnica de Bilse. Posteriormente se realiza la hemilaminectomía de los niveles que hagan falta, la apertura dural, la resección del tumor, siempre guiado por neurofisiología y neuronavegación, la hemostasia del cierre dural y la instrumentación, siempre y cuando haya indicación de la misma en alguno de los casos. Como vemos, tenemos 2 imágenes a la izquierda, cómo nos ubicamos nosotros en nuestro quirófano durante la realización del TAC. Tenemos 2 espacios fuera del quirófano protegidos, plomados, y vemos la localización de la máquina de anestesia, que siempre está por detrás del gantry. Luego tenemos la localización del microscopio quirúrgico, la mesa de instrumentista, y siempre a los pies del paciente tenemos las pantallas de la navegación. Durante el procedimiento, sin embargo, pues tenemos como línea general, esta ubicación. El paciente siempre mirando hacia el gantry. La mesa es muy cómoda, ya que tiene toda la región craneal, torácica y lumbosacra. Está sobre una tabla de fibra de carbono que entra en el gantry, y el resto de las cosas las mantenemos en el mismo sitio. Es fundamental mover lo menos posible las cosas cuando hacemos este tipo de procedimientos navegados. En la colocación del paciente, posteriormente, como yo ya lo mencioné, siempre lo hacemos con navegación y con neurofisiología
y es especialmente importante cuando estamos hablando de lesiones cervicales y que tenemos la necesidad de utilizar el craneostato y las lesiones dorsales, porque pueden haber cambios en los registros neurofisiológicos y podemos tener la necesidad de cambiar la colocación del paciente según nos diga el neurofisiólogo. Posteriormente realizamos el TAC preoperatorio una vez que realizamos la antisepsia del campo, colocamos el registro del paciente, si es dependiendo de la zona, pues en la cresta ilíaca o en línea media en una espinosa. Posteriormente realizamos el marcaje de la incisión, sea con TAC o sea sin TAC, la intervención, y bueno, siguiendo unas líneas generales, los fundamentos básicos de este abordaje, pues sabemos que dependiendo del tejido subcutáneo, la grasa, la masa muscular, el tamaño del paciente, y si es un abordaje foraminal o es un abordaje a línea media, pues cambia un poco donde hacemos el abordaje a la columna. Posteriormente, tras el marcaje, pues realizamos el típico abordaje paramediano transmuscular con una técnica de Bilse, entre los músculos multífidos y longuísimos. Colocamos el retractor y dependiendo de los niveles utilizados, pues hay veces que sí que son necesarios retractores que puedan ser expandibles, o en el caso de los tumores habitualmente utilizamos retractores tubulares de 25 o de 28 milímetros. Para columna degenerativa, si es una hernia discal o una foraminotomía, podemos utilizar de 14 o 16 milímetros de diámetro, y si son para abordajes para un TLIF, por ejemplo, utilizamos de 22 milímetros. Posteriormente realizamos lo que es la hemiliaminectomía de los niveles que hagan falta, ¿vale? Y esto lo realizamos con un motor de altas revoluciones, ¿vale? Que en este caso pues deben ser motores angulados, largos, para que no se interpongan en el campo quirúrgico. Y esto aplica a todo el instrumental que utilizamos para hacer el abordaje. El instrumental de microcirugía, las pinzas bipolares, etc. Voy a adelantar un poquito para que no se haga muy tedioso. Una vez que identificamos el ligamento amarillo, pues lo retiramos con mucho cuidado. Ahí estamos en línea media. Si vemos, esto es línea media, esto es lateral, esto es caudal y esto es craneal. Aquí estamos realizando tenemos que expandir hacia el lado contralateral, en este caso utilizando los laminotomos o punch. Y bueno, posteriormente viene el paso de la apertura de la dura madre, la suspensión de la misma, ¿vale? Que es exactamente igual que cuando hacemos una cirugía de la manera tradicional. Hacemos una suspensión con puntos. Y en este caso, pues estamos hablando de uno de los tumores intramedulares, que fue el PENET, que se hizo una exéresis completa del tumor, y luego veremos las imágenes. La técnica es la misma, la que nos enseñan los neurocirujanos desde que hacemos todo tipo de resección tumoral. Es una técnica de microcirugía, utilizando siempre la sonda vascular si hace falta, ¿vale? En este caso también utilizamos el aspirador ultrasónico, como lo vemos aquí, para realizar la menor retracción posible, y luego la separación final de las estructuras. En este caso vemos una raíz nerviosa y la separación de la misma con microtijeras. Una técnica tradicional. En este caso hicimos el cierre de la dura madre con 2 clips vasculares angulados de 90 grados. Aquí es una de las técnicas que sí que usamos habitualmente, y reforzamos el cierre de la dura madre con algún
gel con fibrina y trombina para, sobre todo, mantener en lugar el cierre primario de la dura madre. Ese es el objeto principal de colocar este tipo de cuestiones. Y luego, si hace falta, pues, utilizando la misma navegación, pues se realiza la instrumentación si realizamos una inestabilización iatrogénica o el propio tumor requería de recesión de parte de la vértebra, como es en algunos casos. Ahora la hemostasia, el cierre, y aquí vemos cómo pues, una hemostasia cuidadosa y un cierre primario de la incisión que normalmente pues, es del mismo diámetro, la incisión es del mismo tamaño que el diámetro del tubo cruzado. Algunos casos clínicos, bueno, lo más emblemático en este caso, vemos arriba la imagen preoperatoria de un ependimoma L3 con el resultado postoperatorio y vemos el lugar de la laminectomía. Este es el tumor epidural que mostramos antes, que es un schwannoma. Bueno, este es un tumor, no es el intramedular, no es el PNET, sino es un tumor extramedular, que es un schwannoma C3-C4, y la imagen postquirúrgica. Luego aquí sí vemos, en este caso fue un meningioma de D11, donde vemos que a pesar de que se hizo un cierre como siempre lo hacemos, hay un pseudomeningocele que no requirió reintervención, ya que no produjo una fístula de líquido. ¿Vale? Aquí se ve marcado con un círculo en la zona del pseudomeningocele. Este caso fue una mujer en el puerperio que tenía un ependimoma de L2 y una hernia discal L5S1 que se hicieron en el mismo acto quirúrgico y también presentó un pseudomeningocele subclínico que no requirió tratamiento. Este es el caso de la fístula dural espiral, donde se observa el edema medular y la corrección del edema medular. Conclusiones, pues al igual que en la cirugía degenerativa, cuando comparamos la cirugía MIS con la cirugía tradicional, se lleva a cabo la cirugía con una menor inestabilidad iatrogénica, menos sangrado, el abordaje es rápido, hay menor necesidad de analgesia postquirúrgica, menos necesidad de rehabilitación postoperatoria, menos tiempo de baja laboral, que es un aspecto importante para el ahorro de la sanidad, sobre todo cuando es la sanidad pública. Y bueno, poco a poco van saliendo los hermanos gemelos de los artículos que estudiaban lo que eran las diferencias entre la cirugía degenerativa MIS y la cirugía tradicional. Como siempre, mis agradecimientos a las familias y a los mentores y a los colegas del servicio. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Muchísimas gracias, doctor. Brillante presentación, completísima. Nos están llegando al chat las felicitaciones para los dos. Muy bonitas también, doctor, tus fotos al finalizar de las familias y los mentores. Importante siempre recordar a los mentores y a los que nos acompañan en nuestra formación académica. Perfecto, yo los invito a los dos a que se unan a la mesa. Juan Carlos Paz Lozadas de Colombia, el doctor Edgar Ferreira Martins, recién terminada su presentación desde Madrid. Les invito también a que nos envíen sus preguntas y mientras tanto, Juan Carlos, quería darte un turno de palabra. ¿Tienes algo que preguntarle al doctor Ferreira o viceversa? Es vuestra opción ahora. No lo escucho. ¿Aló? Ahora te escuchamos bien nosotros. ¿Nos escuchas? Sí, yo le escucho bien. La pregunta que tengo es, ¿cuánto tiempo después de finalizar el procedimiento el paciente puede estar en sus labores, pues no normales, pero digamos sin tanta reducción de la movilidad? Bueno, vamos a ver, una de las cuestiones que vemos muchas veces porque yo fui formado en cirugía tradicional, o sea, es que el paciente cuando es operado a través de una vía mínimamente invasiva, en 2 o 3 días, está en su casa, caminando, haciendo vida relativamente normal, pero claro, hay que tener en cuenta que no es lo mismo una cirugía de la columna degenerativa que una tumoral. Cuando es un tumor,
pues normalmente en estos casos no han habido tantos déficits. Cuando son lesiones que son las más frecuentes, como ya mencioné, las extramedulares, pues son lesiones que si va bien la cirugía, el paciente en 2 días está en casa y en unas 3, 4 semanas está haciendo vida prácticamente normal. Las indicaciones habituales son que las primeras 6 semanas el paciente debe evitar hacer esfuerzos y entre la 6ª semana y el 6º mes, pues debe hacer progresivamente un programa de rehabilitación autodidacta o con profesionales fisioterapeutas y rehabilitadores. Esa es la manera habitual de la que y a partir del 6º mes, un paciente operado de cualquier patología, si no tiene déficit, está haciendo su vida absolutamente plena y normal. Ese es el objetivo. Hay casos, obviamente, que no ocurre esto. Las cirugías, por ejemplo, de escoliosis, de deformidad, pues son cirugías más cruentas, a pesar de que se hagan de manera mínimamente invasivas o híbridas, que son cuando combinas técnicas mínimamente invasivas con técnicas tradicionales. Pero bueno, en líneas generales, lo más frecuente, que es una hernia o una descompresión de canal o un tumor, en los casos más frecuentes, el paciente rápidamente está haciendo su vida normal. Doctor Edgar, por allí tenemos en el chat una pregunta que tiene que ver con la técnica que utilizas. ¿La puedes ver por allí, Doc? Sí. Bueno, el número máximo que se puede hacer con un abordaje tubular, me lo está haciendo, creo que se llama Inet Acosta, me hace la pregunta. Habitualmente se hacen de 2 niveles o 3 niveles como máximo, ¿vale? Si tienes que hacer más de 3 niveles, el daño que produces con el retractor tubular o con el retractor expansible es exactamente el mismo que con la técnica tradicional, con un abordaje en línea media. No existen retractores que den más de sí como para hacer pues más de 7, 8 centímetros de abordaje, ¿vale? Que es lo que da el retractor expansible con valvas separables más grande que hay en el mercado. Habitualmente, angulando un retractor de 28 milímetros, puedes hacer fácilmente 5 centímetros de apertura laminaria, que pueden corresponderse a 2 o 3 niveles de láminas de cuerpos vertebrales. Vamos, de vértebras. Esta pregunta es para los dos y tiene que ver con la importancia del trabajo del equipo multidisciplinar. Juan Carlos en su presentación al finalizar comentaba ello, ¿verdad? Juan Carlos, ¿nos podrías comentar un poco el trabajo en equipo que llevan a cabo en tu institución? ¿Quiénes son? ¿Cómo lo conforman? Y lo mismo para Edgar. Sí, hola. En nuestro caso, el trabajo en equipo, pues lo conformamos todos, desde la chica que nos ayuda a limpiar los quirófanos hasta los médicos, los físicos, pero en general el grupo más fuerte, digámoslo así, es el grupo entre los radiooncólogos, los físicos médicos, los neurocirujanos, la enfermería e importante, muchísimo importante, los tecnólogos. Los tecnólogos en radioterapia son los que nos ayudan a posicionar al paciente con tecnólogos bien formados, con conocimiento del tema, con conocimiento de los protocolos, nos ayudan a prevenir errores, son barreras que siempre están allí, entonces siempre es importante que todo el grupo vaya como un engranaje, porque pues en radiación muchas veces ya no hay forma de volver atrás. Entonces, para ellos siempre es importante, igualmente el neurocirujano, en cuanto a pues, su conocimiento en la anatomía cerebral y demás. Entonces, todos siempre intentamos trabajar engranados con protocolos establecidos para evitar errores. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, la cuestión del trabajo en equipo es muy importante porque
Da igual el rol que tú tengas en el equipo, el objetivo de ser un equipo o el fin del equipo es que cada quien elabora una tarea y esa tarea no la realiza ninguna otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Que le quitas, o sea, que el estrés de cada una de las partes de lo que configura el tratamiento, pues debe ser individual y tú debes confiar ciegamente en que la parte que hace tu compañero la hace bien. Y eso incluye, pues, exactamente lo que dijo Juan Carlos. Por ejemplo, que el quirófano esté bien puestas todas las cosas, ¿no? Eso no es tarea ni de la enfermera ni del anestesista, sino que es tarea, pues, de los que limpiaron el quirófano, que saben que se va a hacer un procedimiento y que tienen que poner esas cosas tal cual como tienen que estar. Cuando cualquiera de esos engranajes no funciona bien, pues se retrasan los procedimientos, hay errores, aumenta el estrés dentro del teatro quirúrgico y por eso es absolutamente fundamental los técnicos de rayos que sepan manejar los equipos, por ejemplo, en nuestro caso, el TAC que tenemos dentro del quirófano, es fundamental que lo hagan. Cuando una cirugía va mal, o sea, no porque el paciente vaya a ir mal, pero cuando la pasas mal en quirófano, a veces es tu culpa y a veces es culpa de que alguno de esos eslabones no funcione bien, con lo cual el trabajo en equipo es absolutamente fundamental. Gracias, nos quedamos brillantes los dos, nos quedamos con esa palabra que dice el doctor Ferreira, el trabajo en equipo es fundamental. Yo les quiero agradecer a los dos expositores de hoy por ser parte, por formar parte de este proyecto de educación médica, por estar comprometidos con la educación médica continua, y también al patrocinador de este evento educativo, a Brainland, quien con su apoyo permiten que se lleve a cabo este tipo de actividades y proyectos que alcanzan a innumerables profesionales de más de 25 países cada semana. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, para mantenerse informados de todas las actividades que llevaremos a cabo en las próximas semanas, seminarios online, talleres, congresos virtuales, y también pueden volver a ver este seminario completo y los anteriores en nuestro canal de YouTube, que nos pueden encontrar en Inter-Oncology Channel. Juan Carlos, Edgar, yo les mando un abrazo muy fuerte a los dos, les saludo, creo que ha sido de mucho provecho, ahí les dejo en el chat todas las felicitaciones que les están enviando y Muchas gracias. esperamos pronto volver a vernos y por supuesto volver a tenerlos en otra oportunidad. Gracias a los dos por vuestro compromiso educativo. Venga, un placer, hasta luego. Hasta luego, adiós España, adiós Colombia y muchas gracias a todos ustedes por conectarse una vez más. Nos vemos la próxima edición, adiós.